El Prodigioso Viaje de Edward Tulane por Kate DiCamillo. Capítulo 1. Érase una vez en una casa de la calle Egipto un conejo hecho casi enteramente de porcelana. Tenía brazos de porcelana y piernas de porcelana, manos de porcelana y cabeza de porcelana, torso de porcelana y nariz de porcelana, y sus brazos y sus piernas estaban unidos y articulados con alambre para que sus codos de porcelana y sus rodillas de porcelana pudieran doblarse, lo que le proporcionaba gran libertad de movimiento. Sus orejas estaban hechas de verdadera piel de conejo, y el fuerte y flexible alambre de su interior permitía colocarlas en diferentes posturas que reflejaban el estado de ánimo del conejo: risueño, melancólico, hastiado. También su cola estaba hecha de piel de conejo auténtica y era suave, esponjosa y bien proporcionada. El conejo se llamaba Edward Tulane y era alto. Medía casi 1 metro de la punta de las orejas de la punta de los pies. Sus ojos estaban pintados de un azul penetrante e inteligente. En conjunto, Edward Tulane se consideraba un espécimen excepcional. Únicamente sus bigotes le daban que pensar. Eran largos y elegantes, como debían ser, pero de procedencia incierta. Edward hubiera asegurado que no se trataba de bigotes de conejo. ¿Quién habría sido su anterior propietario que desaliñado animal? Era una pregunta que no soportaba formularse a menudo, y por eso no lo hacía. Por regla general, prefería evitar los pensamientos desagradables. Su dueña, una niña de 10 años y cabellos castaños, llamada Evelyn Tulane, tenía casi tan buena opinión de Edward como el propio Edward. Cada mañana, después de vestirse para ir al colegio, Evelyn vestía a Edward. El conejo de porcelana disponía de un extraordinario guardarropa compuesto por trajes de seda confeccionados a mano, zapatos hechos a medida con las pies más finas y especialmente diseñados para sus pies de conejo, y una amplia colección de sombreros que, gracias a sus orificios, podían encajarse con facilidad por sus largas y expresivas orejas. Cada par de bien cortados pantalones estaba equipado con un pequeño bolsillo para el reloj de oro de Edward. Evelyn le daba cuerda al reloj por él todas las mañanas. «Ya sabes, Edward», le decía una vez puesto en marcha, «cuando la manecilla grande esté en las 12 y la manecilla pequeña esté en las 3, llegaré a casa para estar contigo». La niña sentaba a Edward en una silla de comedor que colocaba junto a la ventana, de forma que Edward viera camino que conducía a la puerta de entrada de los Tulane. Después le dejaba el reloj sobre la pierna izquierda, le besaba en la punta de las orejas y se marchaba. Él se pasaba al día mirando la calle Egipto, oyendo el tic-tac del reloj y esperando. De todas las estaciones del año, la
ida del conejo era el invierno, porque entonces el sol se ponía temprano y, cuando las ventanas del comedor se oscurecían, Edward podía ver su reflejo en el cristal. ¡Y qué reflejo era el suyo! ¡Cuán elegante figura componía! A Edward no dejaba de asombrarle su propia distinción. Por la noche se sentaba a la mesa del comedor con los demás miembros de la familia Tulane. Abilene, los padres de Abilene y la abuela de Abilene, que se llamaba Pellegrina. Cierto, las orejas de Edward apenas llegaban al tablero de la mesa y, cierto también, se pasaba toda la cena mirando fijamente al blanco quejador del mantel. Pero estaba allí un conejo a la mesa. A los padres de Abilene les parecía encantador que la niña creyera que Edward era real y que a veces pidiera que se repitiese una frase o una historia porque él no había oído. Papá, solía decir, me temo que Edward no se ha enterado de lo último. Entonces el padre de Abilene se volvía hacia las orejas de Edward y, hablando lentamente, repetía lo que acababa de decir en beneficio del conejo de porcelana. Y Edward, por cortesía hacia Abilene, fingía que escuchaba. Pero, en realidad, le interesaba poco lo que dijera la gente, y además le tenían sin cuidado los padres de Abilene y su actitud condescendiente con él. De hecho, todos los adultos lo trataban con condescendencia. Solo la abuela de Abilene le hablaba como lo hacía Abilene, de igual a igual. Pellegrina era muy anciana. Tenía la nariz larga y afilada y unos ojos negros y vivarachos que brillaban como estrellas oscuras. Fue Pellegrina la responsable de la existencia de Edward. Fue ella que pidió que lo fabricaran, quien encargó sus trajes de seda y su reloj de bolsillo, sus vistosos sombreros y sus orejas flexibles, sus magníficos zapatos de piel y sus brazos y piernas articulados. Y todo era obra de un experto artesano de su Francia natal. Fue Pellegrina quien se lo regaló a Abilene en su 7º cumpleaños. Y era Pellegrina quien arropaba todas las noches a Abilene en su cama y a Edward en la suya. ¿Nos cuentas un cuento, Pellegrina?, preguntaba Abilene todas las noches a su abuela. Esta noche no, señorita, decía Pellegrina. ¿Cuándo?, preguntaba Abilene. ¿Qué noche? Pronto, respondía Pellegrina. Pronto habrá un cuento. Y después apagaba la luz. Y Edward y Abilene permanecían en la oscuridad del dormitorio. Te quiero, Edward, decía Abilene todas las noches en cuanto Pellegrina se marchaba. Decía esas palabras y aguardaba casi como esperando a que Edward le contestara. Edward no decía nada. No decía nada porque, por supuesto, no podía hablar. Yacía en su camita, al lado de la cama de Abilene. Miraba fijamente al techo y escuchaba el aliento que entraba y salía del cuerpo de la niña, sabiendo que en breve se quedaría dormida. Como los ojos de Edward estaban pintados y no podía cerrarlos, siempre estaba despierto.
A veces, si Evelyn lo dejaba en la cama de lado en lugar de dejarlo sobre la espalda, Edward podía mirar por las rendijas de las cortinas a lo alto, al cielo nocturno. En las noches claras las estrellas brillaban y su luz punteada le confortaba de una manera que no lograba entender. Solía contemplar las estrellas toda la noche hasta que, al fin, la oscuridad daba paso al alba.